Vamos ahora sí a cambiar por completo la información. Recuerda que el Momento COVID siempre va al inicio del programa de Cuerpo Médico, pero hoy como tema central vamos a hablar de la peligrosa apendicitis. ¿Qué es? Hay factores de riesgo, podemos prevenirlo, es más que una indigestión. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy, pero antes vamos con una nota y empezamos ya con sus preguntas. El apéndice es un saco ubicado en el colon, cuyo propósito se desconoce. La apendicitis comienza con un dolor cerca del ombligo que luego se traslada al lateral derecho. Suele estar acompañada de náuseas, vómitos, pérdida del apetito, fiebre y muchas veces escalofríos. Asimismo, la apendicitis suele tratarse con cirugía y antibióticos y si no se trata, el apéndice puede llegar a reventarse y causar un absceso o una infección sistemática. También, aunque cualquiera puede tener apendicitis, lo más frecuente es que ocurra en personas entre los 10 y 30 años de edad. Y el tratamiento estándar es la extirpación quirúrgica del apéndice. No podemos dejar de mencionar que alguno de los signos y síntomas que presenta una apendicitis puede comprender, y hay que estar atento con esto, amigos de Cuerpo Médico, un dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen. Asimismo, un dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y a menudo se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen. Este dolor empeora cuando uno tose, camina o realiza otros movimientos bastante bruscos. También, en algunos casos, el estreñimiento o diarrea, hinchazón abdominal y flatulencia. Entonces, hemos mencionado los síntomas, sin embargo, el lugar donde se siente el dolor puede variar dependiendo de la edad y la posición del apéndice. Por ejemplo, durante el periodo de embarazo, el dolor parecería provenir de la parte superior del abdomen porque el apéndice se encuentra más alto durante la gestación. Así como mencionamos los síntomas, debemos advertir de algunas complicaciones que podrían generarse si no se trata a tiempo un caso de apendicitis. Está entonces la perforación del apéndice. Esto puede causar que la infección se esparza por el abdomen, peritonitis, y esta enfermedad puede poner en riesgo la vida y es necesario hacer una cirugía de inmediato para extraer el apéndice y limpiar la cavidad abdominal. Finalmente, si el apéndice llegara a reventarse, es posible que se cree una acumulación de infección, pus. Y en la mayoría de los casos, el cirujano drena el absceso introduciendo un tubo a través de la pared abdominal hasta el punto de infección y este tubo debe permanecer en el cuerpo por aproximadamente 2 semanas para luego proceder a la extracción del apéndice. Amigos de Cuerpo Médico, esté atento a toda esta información para así prevenir males futuros. Muchas gracias. Ahí está pues la apendicitis. Vamos a darle la bienvenida rápidamente a los especialistas que el día de hoy van a responder todas sus consultas. Damos la bienvenida al doctor David Álvarez Vaca. Él es cirujano general del Hospital Nacional Hipólito Unanue, y también al doctor Renato Manuel Aquino Vargas, médico del Servicio de Cirugía General del Hospital Alberto Sabogal de Salud. Vamos, una primera consulta llega a través del WhatsApp, lo leemos rápidamente para el doctor Álvarez. Ahí está, Ernesto Vilches le pregunta al doctor Álvarez: quiero saber cómo se debe tratar la apendicitis. ¿La opción quirúrgica es el único que existe? Buena pregunta. Doctor Álvarez, bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Siempre hay que operarla o hay algún tratamiento para aliviar ese apéndice inflamado? Buenas tardes. Bien, el apendicitis hasta hace unos 100 años tenía básicamente como tratamiento la cirugía y la cirugía convencional. Hoy tenemos, yo creo que un abanico un poco más amplio. Tenemos la cirugía que puede ser abierta o puede ser laparoscópica, pero también existe lo que menciona la persona que pregunta, ¿no? Que se puede dar tratamiento antibiótico, pero solamente en aquellos pacientes que tengan una apendicitis no perforada, o sea, no complicada. Se observa durante el tratamiento y si es que la evolución no es buena, se tiene que hacer una cirugía, una apendicectomía de rescate. Existe la opción, pero hay que observar al paciente y la mayoría siempre va a necesitar un tratamiento quirúrgico. La mayoría, muy bien. Perfecto, tenemos otra pregunta, esta vez viene Shirley, que nos está llamando desde Los Olivos. Shirley, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, ¿Cómo doctora. estás? ¿Cuál es tu consulta? Quería consultarle qué alimentos son los que incrementan la posibilidad de sufrir una apendicitis, ¿no? Y ahora que estamos así en cuarentena, ¿cuáles son los síntomas que presentarían los niños? No sé si serán iguales que los adultos. Muy buenas preguntas. Y vamos a ver qué nos dice el doctor Renato Aquino. Bienvenido a Cuerpo Médico, doctor. ¿Qué le decimos a Shirley? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes.
Bueno, con respecto a la alimentación, por lo general no tiene mucho que ver con el cuadro de apendicitis, ¿no? Existe apendicitis desde los neonatos incluso hasta la gente adulto mayor, ¿no? Por lo tanto, no tiene mucho que ver. Aunque algunos estudios dicen que por lo general los pacientes que tienen tendencia al estreñimiento puede ser algún riesgo de que se presente este cuadro, ¿no? Doctor, una cosita para que quede claro, porque hay muchos mitos. La gente dice, por ejemplo, que si uno se come las semillitas de la granadilla, eso le va a dar apendicitis. O si se come las semillitas de la canchita, también les puede dar apendicitis. ¿Es eso cierto? Claro. Hay que tener en cuenta que la apendicitis parte de una obstrucción de una parte extrema del colon, que es el apéndice, ¿no? Entonces, de por sí algunas estructuras pequeñas incluso pueden ocluir este tubo, ¿no? Que es el apéndice, y pueden inflamarlo, ¿no? Pero no es una causa que, o sea, como causa no se ha determinado, ¿no? Ahora, con respecto a la otra pregunta, que es en niños el diagnóstico es un poco más difícil, se puede decir, porque los niños, por lo general, no te refieren síntomas, ¿no? En ellos, lo que los cirujanos pediatras, ¿no?, que tienen en muchos hospitales, lo determinan es por la clínica del paciente, o sea, que venga un niño con historia de dolor abdominal, con historia de que no está comiendo bien, ¿no?, de que tenga fiebre, y los exámenes auxiliares, ¿no? En ellos, de repente, es más, se puede decir, es primordial los exámenes auxiliares, ¿no?, incluso más que en los pacientes adultos, ¿no? En los adultos ellos pueden referir sus síntomas, por lo tanto es un poco más fácil, se puede decir, el diagnóstico, ¿no? En los niños, por eso, a veces es más difícil llegar a eso. Ok, pero usted está diciendo una cosa bien importante. Uno es que dolor abdominal, o sea, dolor en la barriguita. Segundo, que no estén comiendo y fiebre, deberían ser evaluados de todas maneras por el médico ante la posibilidad de que esto pudiera ser una apendicitis, ¿cierto? Sí, también tomar en cuenta que en niños más frecuente que la apendicitis en ellos son las diarreas, ¿no?, las gastroenteritis, las infecciones intestinales, pero un dolor que viene más tirando hacia el lado derecho llama la atención y deberían acudir pues al hospital, ¿no?, al centro de salud. Doctor, una última preguntita. ¿Y en qué edades es más frecuente la apendicitis entonces? La apendicitis es más frecuente por estudios que se ha hecho en los pacientes jóvenes, ¿no? Pero, como le digo, hay apendicitis en todas las etapas de la vida, ¿no? Pero en los pacientes jóvenes, ¿no?, adultos jóvenes, en ellos es lo más frecuente. Y ahí vemos incluso, Patricia, doctores, ¿no?, la importancia de no automedicarse para no ocultar esos síntomas que podría ser pues una apendicitis. Vamos rápidamente con otra consulta para el doctor Álvarez, lo leemos del WhatsApp, dice, ahí está, Víctor Ojeda pregunta, me operaron de peritonitis, ya han pasado años y me duele la zona por donde tuve el drenaje. ¿A qué se debe esto? En principio, doctor Álvarez, si nos explica la relación entre apendicitis, peritonitis y la consulta de nuestro televidente. La apendicitis es un proceso inflamatorio, ¿no?, que puede progresar hacia una necrosis y hacia una perforación del apéndice, y eso puede conllevar a que termine en una peritonitis generalizada o una peritonitis difusa. Respecto a la pregunta de la persona, probablemente, si es que el dolor persiste durante tanto tiempo, se debe sospechar la posibilidad de que se haya generado en la zona alguna adherencia, sobre todo en el trayecto del drenaje. El organismo, ante un cuerpo extraño, va a producir una reacción inflamatoria, y esto va a generar cicatriz interna, y eso nosotros lo llamamos adherencias. Y esas adherencias pueden producir puntos dolorosos en el abdomen de los pacientes y pueden persistir así durante mucho tiempo. Doctor Álvarez, para que quede claro entonces, si una apendicitis no es atendido a tiempo, podría desencadenar en una peritonitis, que es algo mucho más peligroso y que evidentemente abarca más de todo el tema del abdomen. Claro que sí. Como ya le he dicho, la peritonitis es un punto final. Comienza con una inflamación. Esa inflamación en el apéndice hace que sufra isquemia. La isquemia que va a acabar en una perforación. Entonces, esa perforación va a producir salida del contenido intestinal a la cavidad abdominal, que el organismo a veces lo puede controlar y va a formar un absceso o un plastrón, lo va a amurallar al proceso infeccioso. Sin embargo, a veces no ocurre eso, como por ejemplo en las personas de edad,
en las personas que son inmunodeficientes, en las gestantes, y lo que va a seguir como un curso natural de la enfermedad va a ser una peritonitis difusa, que es un extremo y es grave y pone en peligro la vida del paciente. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer una pausa, amigos, ¿qué les parece? Pero recuerden que estamos hablando de la apendicitis y regresamos con más de sus consultas. Estamos viendo Cuerpo Médico. Apendicitis es el tema de hoy en Cuerpo Médico. Ya tenemos otra consulta. Tenemos a Ángel que nos llama desde el RIMAC. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu consulta para el doctor Aquino? Te escucha. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo estás? Mi consulta, bien, es un tema muy valioso en primer lugar. Mi consulta es, ¿qué ocasiona el apendicitis? Porque he escuchado que unos condimentos o exceso de condimentos puede ocasionarlo. Y también, ¿cómo puedo prevenir el apendicitis? Muy buenas preguntas. Muchísimas gracias, Ángel. Doctor Aquino, ¿qué podemos responderle a Ángel también? ¿Hay factores de riesgo? ¿Qué lo origina? ¿Hay comidas que pueden de alguna manera desencadenarlo? Sí, más o menos es un poco en relación a la pregunta anterior, ¿no? En general, un factor de riesgo, así como tal, no hay, ¿no? O sea, que esté totalmente asociado a la apendicitis no existe, ¿no? Pero sí hay estudios, como les dije, que la alimentación puede influir en esto, ¿no? No tanto la comida condimentada, que de repente está asociada a otros problemas infecciosos o digestivos, ¿no? Sino mayormente son el aumento de la presión dentro de la parte del colon, que está cerca del apéndice, ¿no? Tomar en cuenta que la apendicitis, como estábamos explicando hace un momento, es una inflamación del órgano que es el apéndice, que parte de una obstrucción, de un punto, del punto final del apéndice, ¿no? De la base del apéndice. Entonces, para obstruir este apéndice debe haber ahí algún tipo de presión. Por lo general se dice que es un fecalito o un restito de heces, ¿no? Una bolita de heces, ¿no? Por llamarlo así, que ocluye en la parte de la base del apéndice y posteriormente esto se inflama. Pero también se ha reportado cuerpos extraños, parásitos, ¿no? O sea, todo lo que llega a una oclusión de este tubo va a generar una infección posterior. Doctor Aquino, ¿no? ¿Eso quiere decir en todo caso que a cualquiera le puede dar apendicitis? Sí, a cualquiera, ¿no? A cualquiera, pero siempre tomando en cuenta de que la gente que tiende más al estreñimiento, ¿no? Puede ocasionar el aumento de la presión en esta zona, ¿no? Por los fecalitos, por las heces compactas que se forman, ¿no? Y eso puede ocluir el apéndice, ¿no? Pero, como le dije hace un momento, puede presentarse en cualquier etapa de la vida, ¿no? Acá, y entonces aquí ya comenzamos a sacar algunos mensajes importantes. Siempre hablamos acerca de la alimentación saludable. Balance. Entonces, si queremos reducir el riesgo, tener una alimentación saludable, evitar el estreñimiento, podría ayudar. Sin embargo, la apendicitis puede pasarle a cualquiera. Recordemos, el apéndice es como un pedacito, como un gusanito de intestino al final del colon, que se ocluye, como decía el doctor, con un pedacito de heces o de caquita, y ahí se inflama. Que se atasca, ¿no? Y ahí se atasca. ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de hacer es tener alimentación más saludable y evitar el estreñimiento. Tenemos una consulta que nos viene desde el Agustino, es Janet. Janet, bienvenida. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Disculpe. Buenas tardes, doctores. Mi consulta es, tengo dos niños, una niña de 12 años y un niño de 6 años. Ellos son muy estreñidos y aparte ellos tienen antecedentes de un papá que ha sufrido de obstrucción intestinal, 3 veces la han operado. Yo quisiera saber que solamente yo le estaba haciendo ver a mi niña de 12 años en Cayetano Heredia cuando era más pequeña y me dieron lactulosa nada más para darle, solo lactulosa. Y bueno, quería consultarle, no sé si podrá, tengo un primo que en diciembre lo han operado el apendicitis
en el hospital de Hipólito Unanue. Él tiene 9 años y le han hecho laparoscópico. Pero antes de Año Nuevo le dieron de alta, pero ¿qué puede comer? ¿Qué puede comer ahora que ya lo operaron a mi primito? Porque como son padres separados y no hay quien le cocine, no hay quien lo vea. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía es? Ya a él han operado el 12 de diciembre. Ok, perfecto. Entonces nos has hecho varias preguntas, pero vamos a ver porque algunos temas son importantes. Doctor Álvarez, tal vez existe alguna relación entre la obstrucción intestinal en adultos y la apendicitis, y la otra es, ¿hay alguna relación familiar? O sea, es más frecuente que en familias hay apendicitis, y después, ¿qué puede comer una persona que ha tenido una apendicectomía, o sea, ha tenido laparoscópica inclusive, ¿okay? Después de un mes? Bueno, la primera parte, no existe una relación familiar. No existe. No existe una relación familiar o genética que vaya a sufrir cualquier familia más apendicitis que otros. Eso no existe esa relación. Ahora, segundo, respecto al estreñimiento, yo creo de que, respecto a la obstrucción intestinal, que preguntó primero, la obstrucción intestinal puede ser una consecuencia del cuadro agudo de la apendicitis aguda. En la apendicitis aguda, cuando se forma el plastrón, el paciente puede presentar un cuadro de obstrucción. Sin embargo, en el posoperatorio, ya cuando han pasado mucho tiempo, justamente una de las secuelas tardías de la apendicitis son las obstrucciones intestinales por bridas y adherencias, ¿no? Cuando tenemos un paciente que viene al hospital con un cuadro de obstrucción intestinal, lo que nosotros nos preguntamos primero es si la persona tiene algún antecedente quirúrgico, ¿no? Y la mayoría de ellos sí, pues, han sido operados de una apendicitis complicada con una peritonitis. Generalmente ocurre eso. Ahora, respecto al niño que ya ha sido operado por vía laparoscópica, ha evolucionado favorablemente y está bien, puede ingerir cualquier tipo de alimentos, no hay ningún problema. Lo que sí, claro, se recomienda siempre es de que sea una alimentación sana, una alimentación en base a alimentos naturales, que tenga fibra. Y la recomendación para el estreñimiento es básicamente 3 puntos, pienso yo. Uno de ellos es el hábito. El hábito de ir al baño todos los días. Si la persona no va al baño, obviamente va a tener el contenido intestinal en el colon durante mucho más tiempo y por lo tanto va a permitir al colon deshidratar este contenido y sus heces van a ser duras, sólidas, difíciles de eliminar. Le va a producir molestias a la persona cuando defeque, le va a producir lesiones, fisuras, y eso va a conllevar a que la persona tenga miedo de ir al baño y va a ser un círculo vicioso, ¿no? Y va a hacer crónica el estreñimiento. Segundo punto es la fibra, ¿no? Tiene que consumir alimentos con fibra y consumir líquidos. Yo creo que si la persona hace esas cosas, va a evitar el estreñimiento. Muy bien, doctor. Y Janet, para tus 2 niños entonces de 12 y 6 años, está en tu poder tratar de ayudarlos a que eviten el estreñimiento. Ya te lo dijo el doctor, 1, el hábito de ir al baño, 2, la hidratación, o sea que tomen al menos, o sea, deben estarse tomando al menos 1 litro de agua en diferentes formas, y la alimentación que tenga verduras, frutas y fibras. Y la otra cosa que es importante es la actividad física, que hace que se estreñan. No hacen actividad física, entonces ahora tratar de que tengan actividad física. Te han mandado lactulosa, un poquito para ayudarlos en el hospital, pero no deberían estar 2 niños recibiendo ese tipo de tratamiento, sino que hay que tratar de organizarlos. El estreñimiento es un factor de riesgo, pero depende también de cómo comemos, cómo nos alimentamos, y los padres tenemos que tratar de ayudar a nuestros hijos a tener un mejor régimen. Vida, ¿no? Saludable, hay que poner ese cuerpo en movimiento también. Vamos rápidamente hasta Huancayo, Yanira nos llama. Yanira, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Sí, Yanira, ¿cuál es tu consulta para el doctor Aquino? Mi consulta es si el apéndice tiene relación con los cálculos a la vesícula. Esa es tu consulta. Sí, además también quería preguntarle si
si una persona se ha operado del apéndice, ¿influye en la obstrucción intestinal cuando también tiene hipotiroidismo? Qué buena pregunta. Doctor Aquino, ¿qué orientación podemos darle a Yanira? Ya, bueno, en la primera pregunta, bueno, no existe una relación entre los cálculos a la vesícula y el apendicitis. Ya, son dos de las enfermedades más frecuentes que nosotros vemos como cirujanos, pero son totalmente diferentes, ¿no? La causa, lo que produce estos dos problemas son diferentes, ¿no? En lo que es los cálculos a la vesícula, por lo general es un enlentecimiento de la misma vesícula biliar, ¿no? Que por el mismo contenido, ¿no? es más denso y se forman posteriormente los cálculos, ¿no? En cambio, la apendicitis, como les dije, es por una obstrucción, por lo general de un fecalito o de heces, ¿no? Pequeñas, compactas, que puede causar en cualquier etapa de la vida, ¿no? Ahora, la segunda pregunta también es importante porque el hipotiroidismo es una enfermedad que está relacionada, ¿no? Con la disminución de la función de todos los órganos, ¿no? Y uno de los órganos son los intestinos y el colon. Por lo tanto, una persona que tiene antecedentes de hipotiroidismo tiene tendencia al enlentecimiento del colon, del intestino. Y por lo tanto, esto va a llegar más que a una apendicitis, a un estreñimiento. Perfecto. Ahora, la obstrucción intestinal, como dijo el doctor hace un momento también, es muy frecuente en las personas que se han operado, ¿no? Porque esta operación genera adherencias, ¿no? Adherencias, ya no es un abdomen normal, ya no es un abdomen nuevo, por decirlo, es un abdomen que ya ha sido en algún momento manejado, ¿no? Y esto genera adherencias entre la grasa que está dentro del abdomen y por lo tanto ahí genera acodamiento del intestino y posteriormente una obstrucción. Ahora, doctor Aquino, entonces, ¿qué ocurre con las personas que hemos sido operadas de apendicitis? ¿Tenemos mayor riesgo a alguna enfermedad? ¿Qué hemos perdido con el apéndice? Bueno, el apéndice a través de los años se ha visto su función. Algunos dicen que no tiene función, pero tiene histológicamente, o sea, por microscopía se ve que tiene folículos linfoides, o sea, tiene algo que ver con lo que es la inmunidad, ¿no? Claro que existen otros órganos más importantes inmunes, pero por ahí como que se ha visto alguna función del apéndice, ¿no? Pero no es como decir una gran pérdida, ¿no? Claro. Que se pierde el apéndice. Igual tenemos que seguir cuidando la alimentación, ¿no? Balanceada, Claro. El ejercicio y todo para no enfermarnos de otra cosa incluso. Si perdiste tu apéndice, Yo ya lo perdí hace le años. dices chao y tienes que ser más saludable para el Exacto. futuro. Muy Tenemos aquí una llamada que nos viene desde Chiclayo y es Mariana. Mariana, ¿estás ahí? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu Una consulta? Mire, somos 5 hermanos, de los 5 somos operados, 3 de apéndicis y mi hijo también. Quiero saber si la apendicitis es hereditaria. Ajá. Ok, doctor Álvarez. Sí, creo que ya contestamos eso. No existe ninguna relación en que exista genética o herencia de hacer apendicitis. No hay una relación. De repente podría ser en el grupo familiar porque tienen los mismos hábitos, ¿no? De repente la alimentación, el estreñimiento, que bueno, si todos comparten las mismas costumbres, pueden tener las mismas complicaciones, ¿no? En la salud, si es que no consumen una cantidad adecuada de fibra, si es que desarrollan estreñimiento y cosas por el estilo, ¿no? Muy bien. Entonces, a veces cuando las enfermedades se presentan en un grupo familiar, uno asume que puede ser hereditario, pero puede ser porque estén compartiendo los mismos riesgos. Si no se alimentan bien, sin fibra, el estreñimiento pudo haber sido una de las causas. Ahí está, pues los mismos hábitos alimenticios que seguramente no son los mejores. Vamos con una última consulta, nos vamos hasta Cerro de Pasco. Luis, ¿cuál es tu pregunta? Bienvenido. Aló, buenas tardes. Hola. La consulta es, ¿cuál es la diferencia entre una apendicitis y peritonitis? Y si sus síntomas son iguales y que también posiblemente la causa sería de comer a deshora entre algunas otras, ¿no? Muy bien, doctor Aquino, ya como para ir encerrando incluso algunas conclusiones. Sí, el comer a deshora conlleva más a otro tipo de enfermedades, ¿no? No tanto está relacionado con la apendicitis, que es un problema infeccioso de por sí, ¿no? El comer a deshora más está relacionado con lo que es gastritis, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo otro es, bueno, que
una apendicitis, ¿no? Comienza, como dijimos, de una inflamación, de una infección del apéndice. Y esto posteriormente, si no se trata a tiempo, va a llevar a una peritonitis, que ya es un cuadro donde el apéndice se ha perforado, ¿no? Y ya hay líquido, hay pus en la barriga, ¿no? Entonces, no llega a ser el mismo cuadro, pero sí la peritonitis es una consecuencia de una apendicitis que no se ha tratado a tiempo, ¿no? Como explicamos, otro problema podría ser también el plastrón, pero comúnmente nosotros, cuando llega el paciente y examinándolo, más o menos ya nos damos cuenta de que sí es una apendicitis que está no complicada, o sea, se puede decir inicial, entre comillas, ¿no? O una peritonitis, que ya es una apendicitis ya complicada. Doctor, ¿no? entonces en la apendicitis el dolor es más localizado, no es tan marcado, ya la peritonitis, la persona está muy enferma, tiene mucho dolor, mucha fiebre y muy complicado. Sí, es un dolor más difuso, ¿no? El paciente mismo nos dice que tiene más días de enfermedad, ¿no? Que el dolor comenzó a veces hace 5 días, ¿no? Y no se ha tratado adecuadamente. Entonces, igual, ¿no? Eso se va a ver posteriormente en los hallazgos operatorios, ¿no? Y actualmente hacemos la laparoscopía tanto en apendicitis como en peritonitis. Muy bien, y ahí volvemos nuevamente a lo pertinente que es recordarles, no se automedique, porque si usted se automedica podría incluso ocultar algunos malestares o dolores, y esto no podría hacer que el médico pues diagnostique rápidamente que lo que tiene usted es una apendicitis y podría terminar, ¿no?, diciéndolo de una manera mucho más sencilla, reventando ese apéndice y volviéndose una peritonitis, que es mucho más riesgo y que pone incluso en serio riesgo su salud, su vida. Vamos rápidamente con el doctor Álvarez y también el doctor Aquino para que nos dé ya recomendaciones finales. Ideas, fuerzas, por favor, con qué quedarnos el día de hoy y este tema. Doctor Álvarez, empezamos con usted. Yo creo que como conclusión debemos tener en cuenta que los pacientes ante un dolor abdominal, como ya se ha dicho, no deben automedicarse. Deben acudir lo más rápido posible a su centro de salud en un estadio inicial para, en caso de ser una apendicitis, la mayoría de veces todo médico está capacitado para diagnosticarlo clínicamente. No necesita análisis, no necesita imágenes, ecografías, tomografías, en la mayoría de los casos, para diagnosticar una apendicitis aguda y tomar una actitud quirúrgica lo más pronto posible. Si es así, el paciente en 2 o 3 días está de retorno en su casa. Si por el contrario el paciente se ha automedicado, ha demorado mucho su atención, ha llegado al hospital ya con un plastrón o con una peritonitis, en ese caso su tiempo de estancia hospitalaria va a ser largo. A veces es 15 días, a veces un mes, a veces hay que reintervenirlo 2 o 3 veces. Entonces, todas esas van a ser consecuencias básicamente de que no se actuó oportunamente. Y esa es la experiencia que tenemos en el hospital. La mayoría de veces los pacientes llegan en estados ya muy complicados. Y eso es lo que se debe tratar de evitar en estos casos, ¿no? Porque de esa manera se van a recuperar más rápido y los costos también van a ser mucho más bajos. Claro que sí, perfecto, muy bien. Doctor Aquino, ¿qué añadimos a esas recomendaciones? Sí, bueno, recalcar lo que dijo el colega, ¿no? Que todo paciente con dolor abdominal, ¿no? Debería acudir a un centro de salud cercano, o en este caso al hospital, ¿no? Ya que en el hospital de emergencia atendemos las 24 horas del día, ¿no? Y todo paciente con sospecha de apendicitis, ¿no? Que tenga dolor en la zona derecha, ¿no? A veces yo entiendo que por el problema de repente ahora del COVID, el miedo o el temor un poco al ir a los hospitales, acude a la automedicación o a las farmacias, ¿no? Y a veces ya llegan en casos que están avanzados, ¿no? Y como dijo el doctor también, no, es una recuperación un poco más lenta y a veces no solamente conlleva a una enfermedad del abdomen, sino se va complicando más y ya se hace una enfermedad sistémica de todo el cuerpo, ¿no? Nosotros acá en el Hospital Sabogal, en el servicio de cirugía, ¿no? Manejamos muy bien esta patología, lo manejamos de forma laparoscópica, ¿no? Por emergencia. Y como les dije, estamos las 24 horas del día en su atención. Perfecto, muchísimas gracias a ambos, al doctor David Álvarez Vaca y al doctor Renato Manuel Aquino Vargas, quienes el día de hoy respondieron todas sus consultas. Vamos a hacer ahora una pausa, vamos a seguir hablando de este tema con nuestra nutricionista Sara Busabá, quien también está lista para compartir recomendaciones al respecto. Ya volvemos.